Bueno, tenemos una cantidad innumerable de preguntas. Yo intenté agruparlas y, digamos, dejar algunas para lo que viene del encuentro, porque van a ser tratadas con mayor profundidad en algunos de las mesas de profundización. Al menos, te agradezco. Señalo entonces las primeras. La primera tiene que ver con conflictos territoriales que creo que podrían aplicarse a los tres. En muchos de los territorios que son objeto de restitución de tierras hay presencia no solo de segundos ocupantes, sino de distintos sujetos de protección, indígenas, comunidades afro y comunidades campesinas. La pregunta allí es cómo remediar y solucionar esos conflictos. Algunos incluso plantean si sería posible, por ejemplo, la conciliación o unos acuerdos negociales entre quienes están ocupando, digamos, estas tierras. Una segunda pregunta que también, digamos, tiene que ver con experiencia internacional, pero también con el diseño de la política en Colombia, se refiere a la restitución de carácter colectivo. Lo que señalan ahí varias inquietudes es que en Colombia se ha dado prevalencia a la restitución gota a gota o a la restitución individual, lo cual genera serios problemas cuando se trata de buscar como el goce efectivo de derechos o la sostenibilidad del proceso, digamos, de carácter más amplio y con una duración, digamos, más amplia. Ahí la pregunta es por qué no se ha promovido o cómo se podría hacer para promover restituciones de carácter colectivo. Una tercera pregunta que también creo va para los tres, pero muchos piden como un pronunciamiento explícito del doctor Juan Camilo, tiene que ver con la forma en que dialoga o cómo debe dialogar la política, sobre todo el punto 1 de La Habana y restitución, donde la ponencia resalta un poco como la articulación reforma agraria, reforma rural integral y punto 1 y restitución de tierras. La pregunta es cómo dialoga toda esta política con políticas o leyes que ha venido expidiendo el gobierno en sus últimos años. Específicamente se refirieron a la ley de desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo con los PINES y a la ley de CIDRES. La pregunta es ¿qué tiene pensado el gobierno nacional para implementar esta política de La Habana, que tiene un fondo de tierras, etcétera, con políticas que van en sentido contrario? Y otra pregunta, digamos, para este primer diálogo que tiene que ver, digamos, con esta idea macro, ya luego intentaré hacer otras dos para cerrar, es cómo dialoga esta política ya no con otras políticas de desarrollo rural, sino con otras políticas inscritas en el marco de la justicia transicional, políticas de verdad, políticas de memoria y políticas de justicia. Yo dejo esas preguntas iniciales gruesas y les doy la palabra en el mismo orden tal vez en que hicieron sus presentaciones. Benedette. ¿Quieres iniciar? Sí. Okay, I'll start with the... Voy a empezar con la pregunta relacionada con la restitución colectiva. En Sudáfrica, muchos de los reclamos urbanos eran individuales, pero los rurales eran colectivos. Los urbanos individuales. Uno de los errores que Colombia necesita aprender mirando a Sudáfrica. Cómo funciona en Sudáfrica es, había una comunidad ahí y los desposeyeron porque había una ley que restringía su raza. Digamos, 15 personas eran afectadas cuando se restauraba. Ahora, muchas de esas personas ya habían muerto y sus descendientes llegaban en su lugar. Entonces, comunidades de 15 o 50 ya eran 5.000. Ese es número uno. Número dos, hay una granja productiva que operaba exitosamente a través de un granjero blanco, que ahora se le entregaba a una comunidad negra de 5.000 personas. Eso está destinado a fallar. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Hay mucho romanticismo relacionado con los africanos, tierra colectiva, darle la tierra colectivamente a las personas. Somos románticos con respecto a esto, pero tenemos que ser críticos de estas políticas. Algunas veces cuando le regresas a un colectivo la tierra que es demasiado grande, estás destinando a estas personas para que fallen. Entonces en Sudáfrica tenemos un movimiento hacia una forma de verlo más crítico, cómo se deben
entregar la tierra, los límites, las hectáreas que se van a entregar, tienen que estar limitadas de acuerdo al número de personas que van a utilizar esta tierra de forma productiva. Entonces, esto lo tienen que mirar desde el contexto colombiano. En donde fallamos en Sudáfrica es que esta idea de colectivismo, tierra colectiva, a las personas negras se les daba la tierra, así lo veíamos, y era colectiva, y fallaba porque 5.000 personas se tenían que beneficiar de una pieza de tierra. La segunda pregunta es cómo la restitución cae o cómo encaja con otros mecanismos, la verdad, la reconciliación, etcétera. Tengo un sentimiento muy fuerte con respecto a esto, porque el punto es que en Sudáfrica obviamente tuvimos una comisión de verdad y reconciliación muy exitosa, pero no hay verdad y reconciliación sin restitución, porque la verdad no me va a pagar los recibos. No puedo comprar comida con la verdad, no puedo pagar la renta con la verdad. Entonces las personas que quieran detenerse ahí en la verdad y reconciliación y no moverse hacia un intercambio de activos, esto creo que no va a funcionar. Entonces este concepto de restauración de la dignidad funciona en dos partes. Tiene que ver con restaurar activos y también tiene que ver con proceso. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, si hay un proceso, si las personas se sienten respetadas, eso no es suficiente. También debe haber transferencia de activos a las personas en términos de un movimiento hacia la liberación económica, porque lo que experimentamos en Sudáfrica, aunque tuvimos en el 94 terminó el apartheid, pero en realidad en el 94 el apartheid político terminó y el económico empezó. Entonces esta idea de restitución es importante a la hora de atacar la parte económica. Sin transferencia de activos, en realidad no podemos llegar a ese final del apartheid que deseábamos. Bueno, un breve comentario sobre la primera pregunta. Así como hay ocupación o despojo indebido e ilegal de campesinos individualmente considerados en sus tierras, así también hubo despojo y hay contenciosos de despojo en tierras colectivas, tierras indígenas o tierras de afrodescendientes, delimitadas por las delimitaciones de los resguardos o de las tierras colectivas. Entonces, la ley 1448 prevé que así como puede haber restitución individual al que lo desalojaron de su finca por la fuerza, así también puede haber restitución colectiva a tierras que tienen esa condición de tierras colectivas, como son los resguardos y las comunidades indígenas, afrodescendientes. Y así vienen sucediendo las cosas. Así vienen sucediendo las cosas. Porque hubo muchos casos de despojos, tanto de paramilitares como guerrilleros, que se apropiaron fue de tierras colectivas. Entonces, parte de esos 90.000 procesos que están en curso son acciones de reivindicación o de reclamación de comunidades colectivas. Ahora, se dice con alguna frecuencia, ¿y por qué no hacen restituciones colectivas? No refiriéndose a los indígenas o a las... Bueno, esto hay que tener cuidado para no caer en simplicidades. Voy a poner un ejemplo extremo pero para visualizar lo delicado del tema. En el Valle del Sinú, en Córdoba, hubo muchos casos de despojo ilícito. Supóngase ustedes un acto administrativo que dijera: se restituye todo el Valle del Sinú, porque en él hubo algunos casos de indebidos de despojo. No se puede.
el campesino despojado reivindica su tierra, su finca, la que le quitaron. Puede ser que haya algunos procedimientos, digamos, en donde no haya oposiciones, en que usted avance, digamos, con unas formas colectivas y ya se han hecho y ya se están haciendo 10, 15, 20 casos de zonas más o menos homogéneas, pero al fin del día el juez tiene que asignarle o reasignarle la propiedad al despojado de su finca. Por eso es que, como lo mencionaba el director jurídico de la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras ha tenido que inclusive reconstruir catastros que no estaban para definir cuál es exactamente la tierra que se restituye. Porque yo no puedo ir a la unidad, al Estado, a la reunión de tierras y decir, yo vengo aquí a que me restituyan mi finca El Palmar. Bueno, pero ¿cuál es su finca El Palmar? ¿Cuáles sus límites? Porque acuérdense ustedes, el juez restituye mediante una sentencia que se registra en la oficina de registros como quien registra una oficina en una notaría una compraventa, y de paso queda formalizada la ley. De manera que a la postre la restitución siempre tiene que ser individual, salvo si estamos hablando de restituir tierras indebidamente despojadas a comunidades indígenas o afrodescendientes. Pero repito, en el tramo administrativo puede haber alguna celeridad haciendo algunos trámites colectivos cuando no hay oposición, inclusive eventualmente hasta obviando la decisión del juez, pero a la postre la restitución es individual, porque individual es la propiedad de la tierra en Colombia, no habiendo un esquema colectivo. ¿Cómo dialogan estas leyes como la de restitución y lo que vendrá del Acuerdo de La Habana con nuevas como el Plan Nacional de Desarrollo o leyes como CIDRES? Yo creo que tendrá que tener la prioridad las leyes agrarias, la ley de restitución y la ley del Plan Nacional de Desarrollo. No se podría, por ejemplo, entorpecer la creación del fondo de tierras previsto en el Acuerdo de La Habana, porque esos baldíos se adjudican en otras formas y como las previstas en la ley de CIDRES, si es que pasa el escrutinio de constitucionalidad en la Corte, que habrá que ver, pero no se podría comprometer o dejar de hacer la conformación del fondo de tierras para pequeños campesinos o medianos campesinos por dar trámite a una ley de CIDRES. Y cosas como la de verdad y justicia están previstas en la ley 1448 prevé mecanismos de revelar, de hacer memoria histórica, de documentarla, de manera que está también previsto ese campo en la ley de restitución de tierras, de víctimas y de restitución de tierras. No, solamente un comentario frente a las preguntas, y es pues el reto que tiene la política de víctimas y restitución de tierras y las políticas más generales en términos de desarrollo rural y agrario, y es en los territorios donde hubo despojos, compras ilegales, hubo un cambio de uso del suelo también. O sea, no solamente se hubo la compra masiva, sino que hubo un cambio de uso del suelo, y eso es muy importante porque se afectó, porque no basta con restituir, y en ese término pues la ley hace contratos de arrendamiento, o la persona puede entrar en un convenio con un modelo, además de uso del suelo, que tiene 20, 30, 40 años para su implementación. Yo creo que ahí todavía hay unos retos, además de territorios colectivos, no solamente de territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, sino territorialidades campesinas que habían usado durante mucho tiempo el territorio. Entonces creo que ahí hay todavía un gran reto de
tanto de la ley de víctimas y de restitución como de las políticas de desarrollo rural. Recogí otras tres. La primera tiene que ver de nuevo con restitución y su relación con reforma agraria, y es qué vamos a hacer en Colombia en caso de que nos prospere La Habana y de que no se implemente ni diseñe una ley de reforma agraria. La segunda tiene que ver con algunas frases o tesis que planteaste en tu ponencia sobre la reparación vía o la restitución vía administrativa. Entonces, algunos señalan cuáles serían, digamos, como las ventajas de tener, o si sería recomendable para el caso colombiano hacer una reparación vía administrativa, cuando, por ejemplo, en muchos casos se han negado, dicen otros, se ha restringido el acceso a la justicia para algunos solicitantes al negar la posibilidad de inclusión en el registro. Explico un poco esa pregunta. Lo que pasa es que el registro la inscripción en el registro de tierras es un requisito de procedibilidad para acceder a la etapa judicial. Lo que señala aquí uno de las personas que preguntan es si sería recomendable solo una restitución por vía administrativa cuando muchas personas están siendo excluidas del registro. Y la tercera pregunta tiene que ver con una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, en la que declara que, según la ley 200 del 36, los predios cultivados se pueden presumir baldíos, se pueden presumir privados y no baldíos, así no haya antecedentes registrales. Si eso es así, digamos, eso pareciera también contrario a lo que Juan Camilo ha venido exponiendo en su exposición. ¿Qué alternativas habría que hacer frente a eso y qué ha pensado, digamos, el Estado colombiano? ¿Repetir la pregunta? Ok. Bueno, quiero referirme al último punto, el fallo de la Corte reciente. Francamente, no aparece claro cómo, cuando la ley, y no solo la ley, la Constitución, dice que los baldíos son imprescriptibles, puede definirse que prescriben porque simplemente ha habido ocupación de alguien. Yo a prima facie veo reñida esta última sentencia de la Corte con la propia Constitución, y creo que este fallo de la Corte Suprema, pero creo que la Corte Constitucional, precisamente cuando anunció ayer que va a ir en la dirección de supervisar el proceso de recuperación de baldíos, se tiene también en cuenta este fallo de la Corte Suprema, que no creo que vaya a tener, por imposibilidad jurídica, porque aparece como reñida por la Constitución. Yo no puedo reclamar la propiedad de un baldío sino mediante el otorgamiento de la autoridad agraria, el INCODER, el INCORA, ahora la unidad de tierras. Pero yo no puedo, porque he estado 20 años sentado trabajando un baldío, o porque un juez mediante una acción posesoria lo entregó, decir ya esto dejó de ser un baldío, porque entonces perdería la condición el baldío de bien imprescriptible. La restitución por vía administrativa, vamos un poco a los orígenes y a las raíces de la ley 1448. ¿Qué fue lo que dijo la ley 1448? Tratándose de algo tan delicado y tan importante como la propiedad sobre la tierra, no es bueno ni es sano que una autoridad administrativa sea la que defina el derecho y lo otorgue. Puede ayudarle al reclamante a copiar las pruebas, que solo no podría hacerlo, puede acompañarlo hasta los estrados judiciales,
Pero sería muy grave que una autoridad administrativa, que en cualquier momento puede verse dedicada o influida por consideraciones de tipo político o no jurídicos, fuera la que empezara a dar títulos de propiedad a los reclamantes. Estamos hablando de la propiedad quizás más delicada, que es la propiedad sobre la tierra, y por eso la restitución por vía administrativa no se acogió como norma general. Este es un punto que es muy importante entenderlo, porque algunos dicen, no, pero es que esto, ¿por qué no sacan las 90.000 solicitudes del día a la mañana, que entran por una ventanilla las reclamaciones y por otra salen las escrituras? Bueno, aquí resolvimos que había que respetar el Estado de Derecho, la posibilidad de que el oponente pueda hacerlo en un proceso judicial y que sea a la postre una sentencia de un juez de la República la que restituye, y que esa sentencia se registre y de paso formalice, porque la inmensa mayoría de los predios reclamados no están formalizados. Tanto más que, si entendí bien del caso de Sudáfrica, en el caso de Sudáfrica el Estado o la Comisión compró las tierras de los claimants, de los reclamantes, de los que estaban allá sentados, y se las dio a los reclamantes. Aquí el Estado, como norma general, no compra esas tierras porque el título sobre el cual están sentados los despojadores no es un título sano, sino un título espurio, y mal haría el Estado en estar comprando esas tierras. Entonces, si estamos en que sea el Estado el que compra las tierras, como lo hacía el anterior INCORA, o lo va a poder hacer el nuevo, pues sí, si el Estado compra unas tierras, pues las puede redistribuir o entregar por la vía administrativa, sin necesidad de ir a los jueces. Pero como aquí no se está comprando tierra, sino devolviendo la tierra a quien nunca debieron quitársela, es por lo que es tan delicada la restitución y por lo cual hay que tomar las medidas del debido proceso cuidadosas que la ley prevé. Yeah, let me clarify the point Sí, you voy a just said about. clarificar lo que acaba de decir de Sudáfrica, lo cual es, en Sudáfrica los títulos también están enredados, no solo en Colombia, donde la gente es cuestionable cómo consiguieron la tierra. En Sudáfrica hay todo tipo de formas cuestionables en las que las personas obtienen tierra. A través del racismo, el gobierno me lo quitó y se lo dio a un negro a un blanco, pero el gobierno decide si sigue. El Estado paga aunque el título sea cuestionable. ¿Por qué? Porque ese fue parte de la negociación de paz. Esa fue una parte clave del proceso de paz. Pero en la sección 25 de la Constitución usted tiene que tomar en cuenta la manera en la que ese individuo adquirió la tierra y reducir el valor de mercado por ciertos factores enumerados ahí en esa sección. Pero es parte del proceso de paz que el Estado pague sin importar, pero ese precio puede ser ajustado. Y rápidamente, yo no entendí la pregunta sobre el registro de tierra, pero el punto es que necesito aprender más sobre los registros de tierra colombianos. No puedo hablar al respecto, pero quiero decir algo que puede ayudar. En el proceso administrativo en Sudáfrica tuvieron una innovación importante, y esa innovación fue que aunque los reclamos fueron hechos por individuos, lo que hicieron es que enlotaron las reclamaciones. Entonces, como es una acción tan grande, mandar tanta gente, entonces lo que hizo la comisión fue que tomó esas comunidades quienes estaban desposeídas por razones similares y las agruparon y los manejaron como un grupo. Eso fue lo que hicieron en términos del lado administrativo, pero lo interesante es que en el lado de los desposeídos también los organizaron en lo que llamaron comité de reclamantes, y eso les dio apoyo. Pasar por este proceso complicado y emocional y desgastante, ellos también se reunieron y decidieron. Todas las reclamaciones eran individuales, pero pudieron trabajar colectivamente, darse consejos entre ellos, apoyarse entre ellos, y llamamos esos comités de reclamantes, y puede que sea útil en términos de la intervención surafricana para hacer el proceso administrativo más suave.
y es algo que Colombia podría pensar y tomar en cuenta. Gracias a ustedes pues, por sus intervenciones, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Solo quisiera resaltar dos cosas pequeñitas a propósito de este primer panel marco. La primera tiene que ver con los dos conceptos que nos señalaste en tu intervención, el robo de dignidad y la importancia de restauración de la dignidad en estos procesos de restitución de tierras. Creo que tanto la primera presentación como la presentación de Juan Camilo y de Gabriel le dan muchísima más carne desde el caso colombiano, digamos, a ese concepto que es súper importante de restauración de la dignidad, no solo con la importancia de la conversación sostenida entre distintos actores, no solo con la importancia de un proceso lento pero seguro, digamos, que era como la idea de corramos menos pero aseguremos mejor los derechos, sino también, creo yo, con la necesaria articulación de la política de restitución de tierras con una reforma rural integral, y una reforma rural integral que implica ver distintos actores en el territorio, no solo de cara al futuro, sino reconociendo las potencialidades y la agencia que tenían antes del conflicto armado, que también es un poco la presentación de Gabriel. Entonces, en pocas palabras, creo que igual que en el panel inicial, como en la conferencia inaugural, el proceso de restitución de tierras debe ser visto con miras, digamos, a remediar una situación que ocurrió en el pasado, en el presente, para fortalecer la agencia y darle nueva agencia, digamos, a los actores, y en el futuro no solo con miras a la construcción de paz, sino a la restauración de esos daños y de esas afectaciones que el conflicto armado, y señala Gabriel el modelo de desarrollo que se ha venido implementando en los territorios, ha generado, digamos, en las comunidades y en la sociedad, digamos, en general. Muchísimas gracias.